Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes ya. Muy bien. Bueno, pues entonces ya entrando de lleno a lo que es la presentación, voy a hablarles de los umbrales de lluvia que propician deslizamiento de laderas y mapas de alertamiento. Para esta presentación quiero empezar con pues que conozcamos qué es un umbral. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, un umbral es una cantidad que puede ser mínima o máxima, que puede ser registrada por un sistema y que dependiendo de ese umbral mínimo o máximo se va a generar un efecto o va a suceder un fenómeno. Es decir, si nosotros fijamos un valor que ya sea mínimo o máximo y si este valor se cumple, entonces el fenómeno va a suceder. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a utilizar para el caso de deslizamiento de laderas. Vamos a hablar de umbrales de lluvia que son los que pueden detonar deslizamiento de laderas según los casos que hemos documentado en Senapred a lo largo de más de 15 años. Bien, entonces, ¿qué es el alertamiento? Bueno, el alertamiento o el pronóstico es anunciar un hecho futuro o la evolución de un proceso basándose en criterios lógicos o científicos con base en el análisis de los datos de que se dispone, ¿no? Es un indicio o un conjunto de evidencias que permiten conjeturar un hecho o un suceso futuro a partir de criterios lógicos o científicos. A nivel mundial, sí hay metodologías que se aplican para poder conocer mapas de alertamiento basados en la medición de lluvias. Uno de ellos es el de la Agencia Meteorológica del Japón, que identifica los niveles de peligro en escala ascendente según el grado de humedad que va adquiriendo el suelo y la lluvia que se va registrando en tiempo real. Esta, digamos, metodología que usa la Agencia Meteorológica del Japón es bastante buena, está disponible en Internet. Si uno quisiera entrar a esta página de Internet, pueden ver en tiempo real cómo se van prendiendo polígonos en los diferentes lugares del país de Japón y estos polígonos van prendiéndose en la medida que el suelo se va saturando y que se van registrando lluvias muy importantes. De esta manera, el gobierno de Japón tiene la posibilidad de alertar a la población, tal vez con horas de anticipación, para que pudieran implementar medidas de evacuación, para que en caso de que se presente un deslizamiento de tierra, pues el mínimo número de personas se vean afectados. Digamos, este es un sistema bastante bueno, muy recomendable, tiene varias opciones para ver en tiempo real el riesgo, mapas de riesgo por deslizamiento de laderas, también inundaciones, mapas de riesgo por inundaciones, también por desbordamiento de ríos, inundaciones y también la precipitación en tiempo real es factible observarla en estos mapas.
Aquí en México, por ejemplo, contamos con información del Servicio Meteorológico Nacional. Hay estaciones meteorológicas automáticas que no muestran la información a través de polígonos como lo hace la Agencia Meteorológica del Japón, pero sí es factible ingresar a las estaciones meteorológicas automáticas, descargar la información que se está guardando en alguna estación de interés y analizar los datos posteriormente. Nosotros aquí en Senapred hemos desarrollado una metodología para que, tomando en consideración los umbrales de lluvia que hemos determinado para diferentes estados de la República, podamos elaborar mapas de alertamiento no basados en la lluvia que se está registrando en tiempo real. Para ello, lo que nosotros utilizamos es la lluvia que ya se registró en 24 horas, 48 horas o 72 horas anterior al día que estamos analizando y el pronóstico de lluvia para las próximas horas, que pueden ser 24 horas, 48 horas o 72 horas. La combinación de la lluvia registrada con la lluvia que va a llover en las próximas horas nos puede determinar los lugares con base en el Mapa Nacional de Susceptibilidad donde pudieran presentarse deslizamientos de laderas. Entonces, ese es un método no tan refinado como el que tiene la Agencia Meteorológica de Japón, pero que sí nos permite aquí en México, con la información que tenemos, puesto que no tenemos nosotros en México toda la cantidad de estaciones meteorológicas automáticas que quisiéramos, son del orden de 1000 estaciones meteorológicas, pero si eso lo comparamos con el tamaño de nuestro país, pues en realidad hay una estación meteorológica, ni siquiera una estación meteorológica por cada municipio del país. Hoy en día andan más o menos en 4600 el número de municipios que tenemos en el país y apenas tenemos del orden de 1000 estaciones meteorológicas automáticas de la Comisión Nacional del Agua y del Servicio Meteorológico Nacional. Pero vamos, con la información que tenemos y con la información que hay disponible también en Internet, pues podemos generar mapas de alertamiento que se pueden distribuir a los estados y a los municipios para que ellos tomen sus propias decisiones, ya que ellos son los que conocen su territorio y simplemente nosotros les estamos ayudando a determinar qué municipios pudieran presentar deslizamiento de laderas basados en la lluvia registrada, el pronóstico de lluvia y el mapa de susceptibilidad. Otra agencia también que hace algunos años tenía en línea un sistema para la detección de zonas que pueden presentar deslizamiento de laderas era la NASA. La NASA identifica la intensidad de la lluvia global que cae en una zona o en una región y que puede detonar deslizamientos a través de imágenes de satélite basados, digamos, en la interpretación de estas imágenes, como ya había platicado Antulio, pero en este caso, basadas en la medición y la interpretación de las nubes, de cómo están constituidas, de qué tamaño y de qué grosor son las manchas nubosas, poder estimar la lluvia que está cayendo en una región y con base en eso y un mapa de susceptibilidad que también tienen a nivel mundial, pues determinar las zonas que podrían presentar deslizamiento de laderas. Entonces, como se dan cuenta, la metodología de la Agencia Meteorológica del Japón y la metodología que tenía la NASA, pero que ya no está activa hoy en día, si uno entra, puede ver la información que se guardó durante más o menos 4 o 5 años que estuvieron haciendo esas mediciones. Pues realmente la que podemos usar hoy en día pues es la que emite el Senapred, en su caso basado también con la información que emite el Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, este aplicativo que está todavía disponible pero que no está actualizado, pues vale la pena echarle un vistazo, leerlo y ver los criterios que se utilizan para definir los umbrales de lluvia que detonan deslizamientos. En ambos casos, tanto en la de Japón como en la de la NASA, son metodologías basadas en la lluvia que puede detonar el deslizamiento. Eso combinado con la humedad que se va generando en la masa del suelo va a ser la combinación que va a producir los deslizamientos de laderas.
Recuerden ustedes que cuando veíamos el factor de seguridad dependía de las fuerzas resistentes y de las fuerzas actuantes, y la lluvia tiene un efecto dual. Hace que se incrementen las fuerzas actuantes y provoca también que se reduzcan las fuerzas resistentes. Por lo tanto, actúa en en las dos variables que se analizan para determinar el factor de seguridad, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, si hace que el denominador aumente, entonces el factor de seguridad disminuye. Si el numerador disminuye, entonces también el factor de seguridad disminuye. Por lo tanto, el agua es la principal causa que detona deslizamiento de laderas. Eso no nos queda la menor duda. Sí es cierto que los terremotos llegan a producir deslizamientos de laderas, también los hemos documentado. En 2017, justamente, Antulio, con imágenes de satélite, hizo un análisis de zonas o áreas que hubieran presentado deslizamiento de laderas comparando imágenes de una fecha previas al terremoto y de otras imágenes posteriores al terremoto, apenas algunos días después del terremoto. De tal manera que la comparación de esas imágenes y ahora de manera automatizada puede determinar las zonas donde hubo cambios en la superficie del terreno y que entonces podrían ser deslizamientos que hubieran sido detonados en aquella ocasión por el terremoto de 2017. Entonces hay varias causas que los detonan, pero principalmente las lluvias. Hoy en día tenemos un registro en el CENAPRED del orden de 5,000 u 8,000 casos de deslizamientos. ¿Cuántos defunciones más o menos? Del orden de 3,000, registro de 3,000 personas que han fallecido por deslizamientos a lo largo de más de 20 años, ¿no? Entonces, en promedio, cada año se pierden alrededor de 30 vidas, sumando, digamos, los que suceden en diferentes regiones. Y a lo mejor Aarón va a comentar más adelante. Hemos visto que en últimas fechas, en temporada de secas, que no hay tantas lluvias, muchas de las personas que han fallecido por deslizamientos o derrumbes son en excavaciones que están siendo efectuadas para drenaje y que no toman en cuenta que puede presentarse un derrumbe y las personas han quedado atrapadas en las excavaciones. Entonces, los registros que hemos tenido ahora en temporada de secas se deben principalmente a personas que han fallecido por derrumbes en obras ingenieriles. Ok, entonces, para definir cuáles son los umbrales de lluvia que detonan deslizamientos, en 2004, más o menos, 2005, el CENAPRED, a raíz del deslizamiento que sucedió en Teciutlán, en la Sierra Norte de Puebla, propuso llevar a cabo un proyecto de instrumentación geotécnica, sísmica y pluvial en una ladera en la Sierra Norte del estado de Puebla, en el municipio de Teciutlán. En ese deslizamiento se murieron 110 personas por una lluvia muy intensa. Fueron 10 días de lluvia continua, en donde afortunadamente se tenía una estación meteorológica automática, EMA, del Servicio Meteorológico Nacional, que pudo aportar información de cómo estuvo originándose la lluvia a lo largo de esos 10 días. Esa estación meteorológica automática también tenía datos de lluvia horaria. La verdad es que fue una coincidencia bastante tenido registros de lluvia, en este caso gracias al trabajo que desarrolla el Servicio Meteorológico Nacional. Y con esa información, pues queríamos ver en terrenos como este, donde ustedes pueden ver aquí del lado izquierdo, es un material muy chicloso, digámoslo de esa manera, un material en el cual el agua hace que se reblandezca y que pueda presentar deslizamiento de laderas. Para eso propusimos colocar sensores que van enterrados a diferentes profundidades dentro de la masa del suelo. También una estación meteorológica, como ustedes la pueden ver aquí. Todos estos equipos que están aquí, que fueron instalados, se calibraron aquí en el laboratorio que tenemos en el CENAPRED para conocer que la variable que iban a medir fuera realmente la que estaba sucediendo en ese momento. Para ello, metíamos los sensores en una cámara triaxial
lo saturábamos y le metíamos presión a la cámara triaxial que nosotros conocíamos y veíamos si el sensor nos daba esa información que nosotros previamente habíamos determinado. Entonces, con esa información fuimos a campo, colocamos los instrumentos, tenemos todo un sistema de adquisición de datos. Bueno, teníamos, porque hoy en la actualidad lamento decirles que ya no tenemos este proyecto. Sufrimos de vandalismo hace un par de años y tuvimos que retirar los equipos que restaban. Pero afortunadamente este proyecto estuvo funcionando por más de 10 años. Nos permitió obtener información que ahorita les voy a mostrar, que nos sirvió para definir los umbrales de lluvia que detonan deslizamientos. Esta fotografía que está aquí en la parte inferior en medio es un acelerómetro que también fue instalado en la ladera. Entonces, en ese lugar medíamos presión de poro, deformación superficial del terreno, deformación profunda, lluvia y sismicidad, digamos, son las variables que principalmente detonan deslizamientos de laderas. Para los que son ingenieros civiles, seguramente han escuchado un término que se llama presión de poro. La presión de poro es una variable que en ingeniería nosotros la usamos para calcular otro parámetro que se llama esfuerzo efectivo. Esa presión de poro es muy importante porque es la que reduce la resistencia del suelo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer cálculos y esas curvas de las superficies de falla que les platicaba del factor de seguridad, justamente es una variable muy importante considerar es la presión de poro. La presión de poro que se genera en la base donde está la curva de la superficie de falla. Esa presión de poro es la que reduce la resistencia del suelo y, por otra parte, el aumento que se está generando cada vez que llueve hace que las laderas se deslicen. Entonces, nos surgió una pregunta en el CENAPRED acerca de cómo era la presión de poro que hacía que se detonara el deslizamiento. En principio teníamos la idea sabíamos que la lluvia era la causante del deslizamiento, pero la lluvia también era la causante de que incrementara la presión de poro. Por eso decidimos colocar sensores a diferentes profundidades para ir midiendo cómo el agua que cae en la superficie se va transminando por los poros del suelo y va llegando a la potencial superficie de falla. Eso es lo que queríamos ver, cómo era la relación de la lluvia con el incremento de poro, de la presión de poro y el deslizamiento de laderas. Con estos instrumentos colocados en la ladera, como se ve aquí, esta es la ladera que instrumentamos. Aquí está el deslizamiento de 1999, ya es una zona estable donde hay sistemas de estabilización consistentes en drenaje superficial, unos pequeños muros intermedios y un sistema de estabilización en la parte superior. Lo que decidimos fue instrumentar la ladera contigua porque teníamos información de lo que había pasado aquí y queríamos verificar si esto que pasó acá lo podíamos medir en una ladera muy cercana a donde ya sabíamos que había habido un deslizamiento y conocíamos cuál era la superficie de falla, que esa es una de las variables que era muy importante conocer. ¿Por qué? Pues porque aquí pudimos medir la profundidad de la superficie de falla, pudimos hacer pruebas aquí y verificamos que a la misma profundidad que hay aquí había un estrato muy blando donde podían presentarse los deslizamientos de laderas. Entonces colocamos instrumentos con la estación meteorológica en el año de 2009, pudimos medir una lluvia muy intensa. Aquí se ve la evolución de la lluvia conforme pasan los días. Y dense cuenta que hay dos estaciones meteorológicas, la del CENAPRED, que es la de color verde, y la del Servicio Meteorológico Nacional, que es la misma que midió la lluvia de 1999 y que teníamos la posibilidad de comparar esas dos mediciones de lluvias. Es importante mencionar que estas dos estaciones meteorológicas, la del CENAPRED está colocada aquí en la azotea de esta casa que está aquí, que es la casa de la casa CENAPRED, o que es la caseta de registro de datos. Esa caseta es esta donde estamos aquí parados en la fotografía de en medio. Aquí está la estación meteorológica. Y la otra estación meteorológica se encuentra más hacia el
noreste del municipio, aproximadamente a 2 kilómetros o quizás un poquito más de distancia. Entonces, dense cuenta, primer variable importante a considerar, que es el mismo municipio y hay dos estaciones, pero las dos estaciones no miden la misma cantidad de lluvia, pero sí están en un orden de magnitud similar. En la estación del Senapred nosotros medimos una lluvia acumulada en aproximadamente 3 días. Medimos 350 milímetros de lámina de lluvia y en ese mismo lapso de tiempo en la estación del Servicio Meteorológico Nacional se midieron alrededor de 375 milímetros de lámina de lluvia. Esta lluvia que registramos en 2009, para poderla comparar con la de 1999, vean ustedes, aquí está en color rojo la gráfica de la lluvia acumulada de 1999 que detonó el deslizamiento donde murieron 110 personas y podemos observar que el primer tramo de esta lluvia de 1999 era muy similar al del 2009 y si hubiera seguido lloviendo, en el caso de 1999, después de este tramo, en esta fecha, el 5 de octubre, fue cuando se originó el deslizamiento. Es decir, que nosotros cuando estábamos registrando esta lluvia, estábamos muy alertas porque en caso de que hubiera seguido lloviendo, es muy probable que se hubiera detonado algún deslizamiento similar al que sucedió en la Aurora en Teziutlán en 1999. Eso por un lado, por lo que tiene que ver con la lluvia. Pero ahora veamos la presión de poro que yo les comentaba, que es la variable que determina la resistencia de los suelos para que se presente el deslizamiento de una ladera. Este piezómetro está a 10 metros de profundidad, por eso se llama PZ 1000A. Se llama A porque está en el punto A, el que está aquí arriba, pero está a 10 metros de profundidad. Que esta es una de las cuestiones que uno tiene que tomar en consideración cuando recibes cierta cantidad de dinero que solamente te permite comprar cierta cantidad de instrumentos. Entonces tienes que decidir dónde los vas a colocar. Puede ser que eches todos los huevos de la canasta en un solo lugar, pero te queda la incógnita de cómo se están presentando las variables en otros lugares. Entonces, en el punto A, en esa lluvia que registramos aquí a menos de 100 metros, vimos que había llovido en ese lapso 350 milímetros de lámina de lluvia. Pero la presión de poro es súper interesante cómo no cambió. Estos movimientos que se ven aquí de que como oscilaciones de que sube y baja es ruido del propio sensor. O sea, el sensor va midiendo la presión, solamente que haya un cambio importante va a cambiar de dirección, pero esas pequeñas oscilaciones realmente es el ruido que produce la misma corriente eléctrica que nosotros le alimentamos al sensor, pero no hay una tendencia de que el sensor empiece a aumentar. Entonces, para fines prácticos, lo que vimos que la presión de poro a 10 metros de profundidad no se generó. Entonces, si nosotros hubiéramos querido tomar como un sistema de alerta la presión de poro, y hubiéramos visto que no se incrementó la presión de poro, pues hubiéramos dicho, pues no alertes a la población. Sin embargo, la lluvia era bastante abundante en la parte de arriba. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué no reaccionaba el sensor? Pues no reaccionaba porque lo que vimos es que después de un tiempo, el sensor ahora sí empezó a incrementar la presión de poro, pero las lluvias ya habían terminado. Es decir, por la permeabilidad de los estratos de suelo que se encontraban por arriba de 10 metros, el agua no baja de manera directa e instantánea a la superficie de falla, sino que va bajando de manera lenta y por lo tanto, si nosotros queremos utilizar la presión de poro como sistema de alerta, no va a ser adecuado porque hay un tiempo que podemos desperdiciar entre lo que se presenta el deslizamiento y en lo que evacuamos a la población. Por eso decidimos que la variable que teníamos que usar para determinar umbrales de alertamiento era la lluvia y no la presión de poro. Y vean ustedes en este otro piezómetro que es el piezómetro Z700B. Está a 7 metros de profundidad en el punto B y es un piezómetro en donde para fines prácticos tampoco hubo un incremento de la presión de poro. Este valor que hay de 0 acá nos indica que sí hay agua abajo en el subsuelo,
pero que no se está incrementando la presión de poro. O sea, hay agua, el sensor detecta que hay agua, pero no está detectando presión. Eso es lo interesante. Es decir, el nivel del agua no está subiendo. Eh, para que quede claro, quisiera decirle a todos los que nos están escuchando, porque probablemente no todos sepan qué es la presión de poro. Les voy a hablar de una variable que seguramente han escuchado, que es el nivel freático. Cuando ustedes hacen una excavación en un terreno y en esa excavación al siguiente día empieza a aparecer un espejo de agua, el punto donde se equilibra el espejo del agua, ese es justamente la presión que se está generando para que el agua llegue a esa profundidad. Entonces, lo que yo estoy midiendo aquí es como si yo tuviera un pozo y hubiera un tirante de agua a 10 metros de profundidad. Y aquí, en este caso, a 7 metros de profundidad, el tirante de agua es muy pequeño. Es decir, que hay una variación de la profundidad del nivel de agua en el punto A respecto del punto B. En el punto A encontramos agua en el pisómetro de 10 metros, pero en el punto B encontramos también agua, pero con una presión más pequeña. Es decir, que la variación del nivel freático va cambiando conforme uno se va alejando de la parte más elevada de la ladera. Y en el punto C, en el piezómetro PZ226, C es un piezómetro ubicado a 2.2 metros de profundidad, 2.3 para fines prácticos, donde ahí sí no hay nada de presión de poro. No hay ni siquiera agua, es decir, el terreno, si uno hace un pozo a esa profundidad, nunca vas a tener agua. Necesitas rebasar los 7 metros para empezar a tener apenas un espejito de unos 10 o 15 centímetros, pero si excavas 10 metros vas a tener un espejo ya de 1 metro tal vez de profundidad. Entonces, en el piezómetro más superficial, donde es más factible que llegue el agua rápido, tampoco hubo un incremento de presión de poro. Entonces, la conclusión fue, con base en este proyecto, es que era la lluvia la que debíamos de utilizar para determinar umbrales de lluvia que detonan deslizamientos. Entonces, con esa información y con los datos que se registraron también en 1999 en otras estaciones meteorológicas de la Sierra Norte de Puebla, pudimos hacer un análisis de la cantidad de lluvia que detona deslizamientos, porque sabíamos, con base en esta curva que yo les expliqué, que el deslizamiento sucedió en esta fecha. Entonces sabíamos qué cantidad de lluvia se tuvo que presentar para que sucediera el deslizamiento. Y como teníamos otras estaciones meteorológicas en otros municipios del estado de Puebla, pues pudimos saber en qué puntos se presentaron los deslizamientos de laderas en esos otros lugares. Entonces, lo que hicimos aquí en el Senapred, ya con toda esa información del proyecto de instrumentación, más lo que habíamos registrado en 1999, en este caso en una publicación de la doctora Iracema Alcántara, se nos ocurrieron muchas cosas. Como sabíamos primero que no era la presión de poro la que íbamos a utilizar como sistema de alerta, entonces, ¿cuál es la cantidad de lluvia que íbamos a utilizar para alertar a la población? ¿Por qué la pregunta de cuál es la cantidad de lluvia? Si yo les dije que aquí sucedió el deslizamiento, lo que no les comenté es que en este tramo de lluvia ya había empezado a haber deslizamientos en el municipio de Teciutlán, en otras colonias. Hubo muchos deslizamientos, hubo en la colonia Siete Sabios, en la colonia La Aurora, en otras colonias que ahorita no recuerdo los nombres, pero fueron muchos deslizamientos los que sucedieron. Entonces, el deslizamiento más grande fue el que sucedió en este lapso, pero hubo otros deslizamientos previamente que habían sucedido. Entonces llegamos a la conclusión de que no podíamos alertar o tomar como valor de alerta máxima el umbral de 350 porque para este valor ya había habido antes deslizamientos de laderas. Entonces, con base en eso, empezamos a meter esa información en un archivo de Excel donde teníamos la lluvia que se registra anualmente en Teciutlán, que es del orden de 1,800 milímetros en un año, y en un lapso llovieron alrededor de 350 milímetros, que es lo que yo les había comentado. Entonces, ustedes allá en su casa, si tienen su celular a la mano, les pido que dividan 350
entre 1800 y díganme qué valor les da, más o menos. Bueno, más bien, no me van a poder decir porque llevamos un desfase de tiempo. Pero el resultado que da de medir 350 entre 1800 es 0.21. Ese es el valor que me da. Había otros datos de deslizamientos que habían sucedido y eran 370 o 320 o 300 milímetros. Si dividíamos, por ejemplo, 300 entre 1800, nos dan 0.16. Si dividimos 390 entre 1800, da 2.16. De tal manera que hubo una gran cantidad de valores que teníamos, pero todos oscilaban entre 0.2 o 0.17 hasta 0.249 más o menos. De tal manera que el valor medio que encontramos, que si dividíamos el valor que detona deslizamientos entre el promedio de lluvia anual, nos da 0.244. Entonces, con este valor, si multiplicamos los valores promedio de lluvia que se registran en todos los estados de la República, podríamos definir los umbrales de lluvia que detonan deslizamientos, que esta es la variable que andábamos buscando. Entonces, como se dan cuenta, con esta relación de 0.244, pudimos encontrar que para el estado de Veracruz, el umbral de lluvia muy alto que detona deslizamientos es de 364, para Puebla es de 310, para Oaxaca de 371 y así para el resto de los estados de la República. Pero este valor que está aquí de color rojo es el valor que está muy cercano al deslizamiento más grande, al de la Aurora en Teciutlán. Sin embargo, como les dije, antes de ese gran deslizamiento de Teciutlán ya había otros deslizamientos, por ejemplo, en cortes carreteros. Entonces, si se dan cuenta, en este gráfico, para llegar de 0 a este valor máximo no es una línea recta. Hay una curva que se presenta en la forma del gráfico para que podamos llegar a este valor de lluvia de aproximadamente 350 milímetros. Y cuando vimos los registros de 2009, ahí sí pudimos ver que podemos trazar una línea recta de 0 al valor máximo que se registró en ese momento. Entonces decidimos que para encontrar el umbral alto y el umbral medio podríamos multiplicar el valor de umbral muy alto por 0.75 y el valor de umbral medio multiplicando el valor de muy alto por 0.5. Entonces, la mitad de este valor es 182 y 3/4 partes de este valor es 273. De esta manera pudimos definir que si en algún lugar se empieza a rebasar este umbral de 182, de 98, de 108, entonces va a empezar a haber deslizamientos en cortes carreteros. Cuando se rebasa este umbral, es posible que empiece a haber deslizamientos más grandes y que aumente el número de deslizamientos en cortes carreteros. Pero si rebasamos este umbral, entonces ya es factible que se presenten deslizamientos muy grandes que puedan ser catastróficos y que puedan ocasionar la pérdida de vidas humanas. Y esa es la forma en que nosotros decidimos determinar los umbrales de lluvia para diferentes estados de la República. Aquí lo que hicimos en este gráfico es empatar las lluvias de 2009 con la de 1999 y vean ustedes que incluso son parecidas y que ya estábamos en un umbral arriba del umbral que ocasionó deslizamientos en 1999. Por eso es que optamos por seleccionar el umbral de 350 y no el umbral que está aquí, que es del orden de 630 milímetros de lámina de lluvia, porque para este valor ya había sucedido el deslizamiento en la Aurora. Por eso nos fuimos al valor previo antes de llegar a este valor máximo que fue el que detonó el deslizamiento de la Aurora. Entonces, la combinación de esos umbrales de lluvia con el mapa de susceptibilidad que hemos elaborado en el CENAPRED nos permite sobreponer los pronósticos de lluvia, la lluvia registrada y poder saber en qué municipios pudieran presentarse deslizamientos de laderas. Ahora, aquí es bien importante mencionar que va a ser muy difícil decir que el deslizamiento va a suceder en el kilómetro 120 de la carretera México-Huauchinango, porque ya es un dato muy puntual que no podemos llegar a ese nivel de precisión.
En primer lugar, porque nos estamos basando en modelos eh, regionales que proporcionan la lluvia que puede caer en próximas 24 horas y el mapa de susceptibilidad que también tiene cierto grado de incertidumbre, pero que permite identificar las zonas que son más propensas a deslizamientos. Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros hacemos la combinación de estos mapas aquí para un ejemplo de 2020, el 3 de junio de 2020, observamos la lluvia que había caído del 28 de mayo al 1 de junio y vimos los pronósticos de lluvia del 3 al 4 de junio que están plasmados aquí en estos mapitas. Estas imágenes que están aquí son imágenes que están gratuitas y están disponibles en ciertas páginas de internet. En este caso, nosotros utilizamos el Meteorologics, que es una página de internet. Se las vamos a dar para que también ustedes puedan consultar la lluvia, cómo se está distribuyendo en el momento en que aparecen ciclones tropicales, ya sea en el Pacífico o en el Golfo de México, en el Atlántico. Y esas nubosidades se van moviendo y van dejando lluvia en diferentes regiones del país. Si nosotros georreferencia que están disponibles en Internet, los sobreponemos al mapa de susceptibilidad y los comparamos con las lluvias que ya se han registrado en días previos, pues entonces la combinación de estos valores nos va a decir en qué zonas se van a rebasar los umbrales de lluvia que previamente ya habíamos determinado. Aquí ya están los polígonos que efectuamos, tanto de la lluvia registrada, que son lluvias registradas en 5 días. Este es el polígono de lluvias de 100 días. Y aquí está el polígono de lluvias de 300 días. Y los otros polígonos que se observan aquí son los polígonos de las lluvias pronosticadas, que son estos que están acá. Los primeros polígonos, perdón, los primeros polígonos que vimos, estos de color rojo y de color azul, son de la lluvia registrada, corresponden a este mapa, y los otros polígonos corresponden a las otras imágenes. Entonces vean ustedes cómo en algunas zonas va a llover, donde ya llovió por lo menos 100 milímetros, y este intervalo que está aquí pintado de color rojo dice que va a llover más de 250 milímetros en 24 horas, y ya llovieron 100 milímetros. Esto quiere decir que en ese lugar tenemos que revisar si el umbral es de más de 300 milímetros, porque si es de ese valor, se va a rebasar el umbral de lluvia que detona deslizamientos. Aquí, en este caso, va a haber un cruce de 250 con 100 que ya habían caído en días previos. Por lo tanto, es factible que aquí es donde se va a presentar un deslizamiento de ladera. Y aquí en este lugar, es que es en el estado de Chiapas, no hay lluvias previas, es decir, hay lluvias, pero que no rebasan ni siquiera los 100 milímetros de lámina de lluvia, pero hay pronósticos de que se puedan presentar 250 milímetros de lámina de lluvia. Entonces, lo que nosotros esperamos es que si esto sucede, es posible que empiece a haber deslizamientos en cortes carreteros en estos manchones que se ven aquí, que son de la lluvia pronosticada. Aquí están lluvias de 90 a 150, que son estas que están acá, y también estas de color claro. Luego las lluvias de 150 a 250, que son las de color rosa, y las lluvias de mayores a 250 milímetros, que son las más oscuras que se ven aquí en el mapa. Aquí en esta zona, pues no nos preocupa tanto porque sabemos que el terreno en la península de Yucatán es relativamente plano, no tenemos problemas de deslizamientos de laderas, por eso es que solo nos enfocamos a estudiar esta zona montañosa, que es la zona donde se ubican el sur del estado de Tabasco y el norte del estado de Chiapas. Esto que les estoy mostrando aquí es un ejemplo de una nota de alertamiento que nosotros hacemos en el CENAPRED y que las enviamos a todos los estados de la República, y que los estados al recibirla la deberían de compartir con todos sus municipios para decirles o alertarles de dónde pudieran presentarse deslizamiento de laderas, por lo menos en qué municipios. Una vez que el municipio sepa que en su municipio va a llover y que pueden presentarse deslizamientos, es muy probable que ellos, con el conocimiento de su territorio, puedan decidir
qué colonias o qué viviendas tienen que ser evacuadas antes de que se presenten los grandes deslizamientos. Esta es la otra parte de la nota que hacemos. Les damos ligas donde se puede verificar la información que estamos plasmando en los mapas. En algunos casos es factible colocar los incendios forestales que están sucediendo y que también se están registrando por otras instancias de la Semarnat, en donde la combinación de la lluvia en zonas que han sido sujetas a incendios forestales, como ya lo explicó hace un rato Antulio, puede ser que produzcan deslizamientos como el de San Gabriel en el 2020, si no me equivoco, en esa fecha. Bueno, ahora entonces veamos qué fue lo que realmente sucedió en campo. Esto es lo que nosotros analizamos en gabinete. Hicimos las notas, generamos los mapas, determinamos en qué regiones del estado de Chiapas podían presentarse lluvias o deslizamientos y deslizamientos de laderas. Está la región norte, centro y sur de Chiapas, la región sur, Oaxaca, la región este, Tabasco, la región sur, que aquí, si se dan cuenta, justamente son los estados que tocan los polígonos en este mapa. Entonces, ya en la realidad, las personas que fueron a campo en este ejercicio que se hizo por la Coordinación Nacional de Protección Civil, nos fueron enviando información de los deslizamientos que estuvieron sucediendo a raíz de este temporal de lluvias. Y para el 2 de junio, que ya habíamos hecho un pronóstico de lluvias que pudieran detonar deslizamientos, empezaron a haber justamente deslizamientos en cortes carreteros, que por cierto no son cortes bien efectuados, que sino que tienen algunas deficiencias. Hay algunas caídas incluso de árboles, ya hay encharcamientos en carreteras que tienen que ser limpiados por maquinaria, en este caso principalmente de los municipios de Chiapas, del estado de Chiapas, que fue Cacacoatán, Unión Juárez y Catzazajá en Rancho Nuevo. Una vez que pasó ese día, vimos el pronóstico para las siguientes 24 horas, que fue la nota del 3 de junio. La hacemos antes de las 3 de la tarde, esa nota. Las lluvias normalmente caen en la tarde. Generamos los polígonos donde pudieran presentarse deslizamiento de laderas. Otra vez la combinación de la lluvia registrada con la lluvia pronosticada o incluso también los incendios forestales. Y veamos qué fue lo que pasó para el 3 de junio en el estado de Chiapas. Se dan cuenta, aumenta el tamaño de los deslizamientos y aumenta la cantidad de deslizamientos y ya empieza a haber deslizamientos en zonas urbanas. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir verificando en campo lo que está sucediendo en tiempo real en algunos lugares. Bueno, siempre y cuando estuviéramos allá, ¿verdad? No es el caso de que siempre estamos en todos los lugares donde va a haber lluvias, pero esto nos ayuda a demostrar que la metodología que aplicamos pues sí nos permitiría saber las zonas donde se van a presentar deslizamientos de laderas. En el caso de Chiapas, para el reporte de 3 de junio, hay deslizamientos otra vez en cortes carreteros, pero también en zonas pobladas. Y en la medida que siguen avanzando las lluvias, siguen aumentando la cantidad de humedad que se va atrapando en la masa del suelo y por lo tanto los deslizamientos empiezan a ser ya más grandes y más numerosos. Aquí para el 4 de junio, en el estado de Chiapas, ya vemos deslizamientos en zonas urbanas que ya son mucho más grandes, que incluso han provocado la desestabilización de viviendas que están construidas en las laderas y también el incremento de deslizamientos en cortes carreteros, ¿no? Algunos pequeños, pero también algunos más grandes, pero sobre todo ya empiezan a suceder deslizamientos en zonas pobladas y de mayor magnitud. Ahora, aquí también quisiera detenerme un poquito para hacer un pequeño paréntesis. Este deslizamiento, si bien fue detonado por la lluvia, había antecedentes de que aquí había lavaderos, como ustedes ven aquí, y había una acumulación de agua, como la ven aquí, como está escurriendo hacia la superficie de falla. Entonces, no solamente fue la lluvia que se registró, sino también la mala canalización del agua de lluvia hacia las laderas, que incrementa la saturación del terreno
y incrementa la posibilidad de que se puedan presentar los deslizamientos de laderas. Para el 5 de junio ya las lluvias empiezan a disminuir un poco, pero también siguen sucediendo deslizamientos de laderas. Ya son más numerosos, ya tiene que haber más brigadas para atender todas estas zonas que están presentando deslizamientos. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para mencionar que en ese año, en 2020, Antulio y yo nos tocó hacer una comisión al estado de Chiapas, andábamos por las carreteras, nos tocó estar varados en comunidades por algunos días, precisamente por los deslizamientos, pero llegamos a un municipio en el cual fuimos a hacer un análisis de cómo se había presentado un deslizamiento, porque había habido 4 personas que habían fallecido. De esas 4 personas, perdón, eran 3 personas y eran 3 niños que vivían en una vivienda de madera ubicada en la parte baja de la ladera. Nosotros llegamos a ese municipio alrededor de las 10 de la noche y buscamos al presidente municipal para que, pues para poder platicar con él, ya que habíamos recibido reportes de que había habido deslizamientos. No estaba el presidente municipal, obviamente, porque estaba sacando a las personas que habían quedado enterradas en ese deslizamiento. Estuvimos ahí esperando al presidente municipal, quien llegó alrededor de las 12 de la noche, casi la 1 de la mañana más bien. Y entonces, cuando lo vimos llegar, pues venía cubierto de lodo con todos sus colaboradores. Habían logrado sacar a las personas que habían quedado enterradas, que eran 3 niños. Entonces, le comentamos al presidente municipal que si le habían llegado las notas de alertamiento que nosotros hacemos en el Senapred. Pues obviamente él nos dijo que no. Y para nosotros fue muy evidente que si ellos hubieran evacuado de manera preventiva, hubiera sido lo ideal, porque de esa manera, primero que nada, hubieran salvado vidas humanas. Es posible que la vivienda hubiera quedado destruida, pero no hubiera habido pérdida de vidas humanas. Pero también es muy importante resaltar que no se hubiera puesto en riesgo también el presidente municipal y su gente, que estaban en el lugar tratando de sacar a las personas y en caso de que se presentara otro derrumbe, ellos también pudieran quedar sepultados en ese mismo deslizamiento. Entonces, la lección es que si tenemos información que se está generando, no solamente por el Senapred, sino también por otras instancias del gobierno, como el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua, la CONAVIO también, que genera mapas de puntos de calor, toda esta información que está disponible, si no la sabemos utilizar, pero hay alguien que sí la sabe utilizar y que la pone a disposición de la población, en este caso de las autoridades estatales y municipales, pues ojalá y pudieran hacer uso de ella y empezar a evacuar a las comunidades de manera preventiva para que no suceda lo que le estoy platicando que sucedió en ese municipio en el estado de Chiapas, donde sí realmente fue muy lamentable la pérdida de las personas, en este caso por el deslizamiento, y todo esto que puede llegar a suceder cuando personas que van a rescatar a otras personas también pueden quedar atrapadas por deslizamientos de laderas. Este es el caso ya digamos, un resumen de toda la cantidad de lluvia que cayó en 7 días en el sureste de México. Vean ustedes aquí en este mapa, se alcanzan a ver estos valores, no está aquí el gráfico, pero estos triángulos son los puntos donde más llovió. El deslizamiento donde sucedió que una vivienda también se deslizó es el que está aquí resaltado en color cian. Entonces, en este lugar, por lo menos llovieron más de 350 milímetros de lámina de lluvia. Para el estado de Chiapas, el umbral es de 480 milímetros, es decir, se quedó arriba apenas de este valor o muy cercano a este valor. Por lo menos hubo un deslizamiento grande y es por eso que nosotros recomendamos que, pues, que le hagan caso a las notas de alertamiento que emitimos en el Senapred, que elaboramos cada vez que hay temporales de lluvia que se están presentando en el sureste de México. Bien,
Entonces, esta es una vista nada más de lo que contiene la nota. Son dos cuartillas. En la primera sección está el análisis de las lluvias antecedentes, pueden ser a 5 días o a 7 días, y el pronóstico para las próximas 24 horas. Con esta información determinamos los polígonos y las regiones donde pueden haber deslizamiento de laderas, los cruzamos con los polígonos de municipios a nivel nacional y podemos sacar entonces tablas de municipios que pueden presentar deslizamientos de laderas. Entonces, toda esta información va integrada en las notas de alertamiento que emitimos en el Senapred y que están disponibles para la población. Este es otro ejemplo que fue documentado en noviembre también. Vean ustedes cómo avanzan los deslizamientos en cortes carreteros. Ya me voy a ir más rápido. Ya estamos por terminar. Aquí en el municipio de Amatán, en el estado de Chiapas, vean ustedes ya hay presencia de agrietamientos. Ya las grietas afectan a las viviendas. Estos son indicativos, son los famosos síntomas de inestabilidad que ya están detectándose en el terreno y que deberían de ser las señales que nosotros debemos interpretar para evacuar a la población. Está bien hacer labores de apertura de caminos siempre y cuando se esté verificando que arriba ya no hay material que pueda caer y que pueda lastimar a las personas que están trabajando en las partes bajas. Para el 3 de noviembre, aquí aumenta también el número de deslizamientos, hay más daños en población, aumenta también el volumen de los deslizamientos que se van registrando y los daños empiezan a ser ya de mayor consideración. Vean ustedes esta vivienda y aquí ya perdió parte de lo que es el escarpe de falla, la vivienda ya está prácticamente destruida conforme van sucediendo las lluvias cada vez más. Este es ya también el resumen de todos los días de lluvia. Aquí también se puede observar cómo en 5 días se rebasaron los umbrales de lluvia para el estado de Chiapas. Em, bueno, esto es incluso todavía para el 6 de noviembre. Y aquí está en este mapa, estos puntos que están aquí, el triángulo nos dice que llovieron 870 milímetros de lámina de lluvia. El escalón pertenece al estado de Chiapas. Y en el estado de Chiapas tenemos 480 milímetros de lámina de lluvia. Se rebasó incluso casi al doble. En Emiliano Zapata también, en el estado de Chiapas, llovieron 802. Es un poco menos del doble del umbral máximo de lluvia que detonan deslizamientos. Por lo tanto, sí estamos convencidos de que esta metodología que hemos desarrollado en Senapred puede ser de mucha utilidad para las personas que tienen actividades de protección civil. Vean ustedes, este deslizamiento es el que mencionaba Antulio hace un momento. Es el segundo deslizamiento más grande que se ha registrado en México, en Amatán, en el municipio de Izhuatán, perdón, en el estado de Chiapas, el 6 de noviembre. Aquí en este lugar se rebasó el umbral de lluvia, es un deslizamiento muy grande, entonces cumple con las condiciones que ya les he venido mencionando. Perdón, ya me estoy regresando. Voy a seguir avanzando. Hay otros deslizamientos que en aquella ocasión Antulio y a mí nos tocó documentar en el estado de Chiapas, estos en Ostuacán, en la localidad de Xochimilco el Viejo, también en Matzam, que es un deslizamiento muy grande. De hecho, estos deslizamientos también nos tocó documentar en campo con drones. Esas imágenes son de drones. Y aquí son la lista de municipios que nosotros habíamos determinado y los que están resaltados son los municipios de nuestras listas donde sí hubo deslizamientos de laderas. No en todos hubo, pero sí en varios de ellos que nosotros habíamos determinado se presentaron deslizamientos de laderas. Bien, ya para concluir, entonces, quisiera concluir con esta pregunta, ¿dónde es más factible que sucedan deslizamientos? Pues principalmente en caminos y cortes carreteros, así como en zonas urbanas o rurales donde se tienen flujos concentrados de agua.
en zonas de alta y muy alta propensión a inestabilidad de laderas, de acuerdo con el mapa de susceptibilidad, en laderas donde existen fugas de agua, infiltración de escurrimientos, zonas agrietadas, laderas deforestadas. Y este es el deslizamiento del cual estoy platicando, donde los niñitos, vean ustedes, esta es la vivienda de mampostería, y la parte de madera es donde dormían los niños. Este deslizamiento le pegó a la vivienda de madera, los padres no se murieron, pero los niños sí fallecieron por este deslizamiento. Es un deslizamiento de 25 metros de ancho, 60 metros de largo, y el causante de todo esto fue una mala canalización de la cuneta que transmite esta agua hacia las partes bajas. Aquí la cuneta, por falta de recursos, terminó aquí y se les hizo muy fácil canalizar el agua a la ladera sin pensar que eso iba a provocar este deslizamiento donde la canaleta. Ok. La casa era de concreto, pero acá abajo es donde dormían los niños y era de madera en esta zona. No, no, porque sí, en esta zona los niños fueron arrastrados con todo el lado, pero como quiera. Lo interesante es que ahí sí, pues se combinaron varios factores, el tipo de suelo, la mala canalización de los escurrimientos pluviales y pues la tragedia a final de cuentas. Estas son las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional, de las cuales todos pueden tener acceso, pueden descargar información. ¿Qué sigue? Bueno, pues hoy en día hay, como les decía, herramientas como son la inteligencia artificial que pueden ser utilizadas para hacer modelos ya automáticos, que ese es algo a lo que aspiramos en el CENAPRED para que pudiéramos hacer notas no cada 24 horas, sino tal vez cada 12 horas o cada 8 horas pudiéramos elaborar notas de alertamiento. Muchas gracias por su atención.